volvemos a encontrar en una nueva clase, en un nuevo tiempo, para seguir aprendiendo, para seguir entendiendo qué es esto de trabajar en inclusión, en integración y qué herramientas necesitamos para realmente ser efectivos en nuestra tarea. En estas clases estamos hablando acerca de planificación, de estrategias, hemos visto acerca del PEI, hemos visto acerca de los PPI, hemos hablado acerca un poco de apoyos, hemos hablado de la estructura que tiene que ver con esto del acompañamiento, ¿sí? Cómo planificar y trabajar con un niño teniendo en cuenta sus contenidos previos, los contenidos que queremos que adquiera y luego dónde queremos que llegue. Pero todo este proceso tiene que ver con planificación y de eso quiero hablarlos en este encuentro. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de un proceso, ¿sí? Un proceso que va a mediar entre una situación presente y una situación futura. Voy a planificar para llevar de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, o de un estado en el cual el niño no maneja ciertas herramientas hasta que logre manejarlas, ¿sí? Entonces debo planificar ese proceso. Dentro de ese proceso debemos entender que hay una cuestión conceptual, ¿sí? Que sería una planificación desde el concepto. La planificación sería asignar a una multiplicidad de recursos, ¿sí? Que sean intelectuales, afectivos, emocionales, recursos materiales, asignarle una cantidad de direcciones, ¿sí? Es decir, tengo un montón de herramientas y las voy a utilizar con una dirección específica. Eso desde el punto de vista conceptual. Pero desde el punto de vista práctico, la planificación tiene que ver con un proceso, ¿sí? Donde primero debo evaluar qué problemas o qué situación tengo actual, qué problema existe en este momento. En el menor conocimiento, bueno, no sé esto, el niño no sabe, no logra determinado tema, determinado conocimiento, determinada actividad, determinado procedimiento. Identifico, si hago un diagnóstico de esa situación. Luego visualizo dónde quiero llegar, ¿sí? En base a lo que he detectado voy a visualizar a dónde quiero llegar. Y por tercero voy a formular los objetivos, los recursos, qué dirección le voy a dar para llegar de este lugar a este, ¿sí? 3 momentos: diagnóstico, meta a alcanzar y los pasos que voy a seguir. Muy bien, planificar entonces es pensar en un futuro deseable, ¿sí? Algo que debo lograr. Es prever qué acciones y organizaciones voy a poner en juego y organizar esos pasos, ¿sí? A fin de llegar a ese futuro deseable. Y también es prever cómo lo voy a evaluar, ¿sí? Y qué resultados pretendo obtener. Cómo voy a evaluar esos resultados que pretendo obtener. Para planificar se debe hacer un ejercicio, es decir, tengo que detectar y tengo que ver qué momentos y elementos juegan dentro de la planificación. El ejercicio completo de la planificación se concreta a través de la elaboración de un plan. Ese plan puede ser un PEI, un PPI, puede ser una secuencia didáctica, puede ser un plan de clase. La planificación es el plan en sí mismo, ¿sí? Ese plan debe tener un diagnóstico preciso, debe tener objetivos y metas claros, debe tener contenidos, debe tener las actividades, las estrategias y debe cerrar con una evaluación. Esa evaluación nunca es cerrada porque se continúa, pero sí es un momento necesario dentro de mi planificación. Vamos a verlo mejor, si vamos a entenderlo de esta manera. Las metas y los objetivos es el para qué lo hago, ¿sí? Me propongo metas y objetivos para entender dónde quiero llegar, para qué estoy haciendo esto. Los contenidos es lo que quiero lograr, ¿sí? Las propuestas tienen que ver con las estrategias que son por parte del docente y con las actividades que va a desarrollar el alumno. Las estrategias en sí también son actividades, pero se plantean en pos de un otro, ¿sí? Por lo tanto, no es una actividad pura, sino que es una actividad que tiene que ver con en función de una actividad que el otro va a realizar. Tenemos que pensar en los recursos que tienen que ver no solamente con el con qué lo voy a hacer, con libros, con computadora, con cartulina, con lápices, con dibujos, con material concreto, sino también con el con quién, por lo que los recursos también son recursos humanos.
Si yo quiero, por ejemplo, planificar una actividad, que tengo que invitar a alguien, tengo que pensar si voy a involucrar a otros actores dentro de esa actividad, dentro de esa planificación. Ellos también son recursos que tengo que tener en cuenta. El espacio y el tiempo, que me habla de dónde, cuánto y cuándo. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a hacer? Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque recordemos que hemos hablado de las barreras que muchas veces juegan en contra de lo que es la inclusión. El cuánto también, porque los tiempos son muy importantes en relación a la discapacidad o en el acompañamiento de un niño. Y también el cuándo, en qué momento es necesario y es posible o factible poder trabajar esta planificación. Y por último, la evaluación, que la evaluación es como dos cosas que se contradicen pero forman parte de lo mismo. Es un cierre de un periodo, pero me abre a una nueva etapa. Es decir, la evaluación no es evaluar y dejar ahí lo que se evaluó, sino que evalúo, considero, peso, ¿sí? Lo que funcionó, lo que no funcionó, para dar inicio a una nueva etapa, en base a una etapa que ya cerré. Planificar es adelantarse y prepararse, es asegurar una dirección. Cuando yo planifico estoy caminando sobre pasos que ya preveía antes. Es identificar qué asuntos tengo que abordar y qué no. Voy a empezar a priorizar qué cosas voy a centrar en mi planificación y qué cosas voy a dejar para que en este momento no son necesarias. Me va a ayudar también a hacer el mejor uso de los recursos, porque cuando yo identifico qué es lo que voy a trabajar y qué no, puedo seleccionar de mejor manera los recursos que son utilizables para la meta que me estoy proponiendo. Tengo que considerar si el proyecto que me estoy planteando es posible, si es viable, ¿sí? Porque muchas veces planificamos y proyectamos a secuencias o actividades, o un mismo PPI, o un mismo proyecto áulico, que en la realidad cuando lo comenzamos a llevar adelante nos damos cuenta que no es viable. Entonces es mejor en este proceso de planificación sopesar todas las cuestiones, los tiempos, todas las variables que puedan interferir para que el proyecto sea viable. Debo motivar e involucrar al equipo de trabajo, ¿sí? Estamos hablando, ya hemos hablado y continuamos hablando permanentemente de un trabajo interdisciplinario. No somos nosotros solamente los que planificamos, sino que tenemos que involucrar a todos los actores que están centrados en este objetivo, que es que este niño salga adelante, que este niño logre su autonomía, su autodeterminación, su independencia. Y tengo que asegurar un proceso de proyecto sin sobresaltos. Esto es muy interesante porque al trabajar con discapacidad, al trabajar con niños, acompañando niños que presentan dificultades a veces de salud, a veces del entorno familiar, tengo que evaluar qué sobresaltos, qué situaciones pueden generarse en el transcurso. Si es un niño que tiene una enfermedad, por ejemplo, respiratoria, si yo planifico, mi planificación la hago en un momento del año, por ejemplo, en este tiempo, donde hay mucho frío, yo sé que puede haber muchas inasistencias, por ejemplo. Entonces, tengo que evaluar eso. También tengo que pensar qué tiempos el niño viene a clase o no viene a clase, si llega cansado o no, porque hace muchos tratamientos. Todas estas variables tienen que ser evaluadas. ¿Por qué? Porque eso puede producir sobresaltos. ¿Qué quiere decir? Cortes en el tiempo, me altera la planificación. Planificar también implica aclarar las metas y tener una visión clara. Yo no puedo dejar que ninguna situación altere la visión que yo me propuse a futuro. Establece la razón por la cual hago algo, ¿sí? Me hace también la planificación elegir entre varias opciones. Cuando estamos planificando, quizás vemos un montón de actividades, buscamos en la computadora, una amiga nos cuenta, compartimos, quiero hacer esto, y hay múltiples opciones. Pero la planificación nos hace reducir esas opciones a cuál es la mejor o las mejores opciones para este niño, en este tiempo, en este contexto. La planificación va a guiar mi proyecto, va a guiar los pasos que tengo que seguir. Me va a ayudar a pensar los recursos que tengo que usar. Me va a ayudar también a asignar esos recursos, en qué tiempo y también la responsabilidad de los distintos actores. ¿Sí? A lo largo de la planificación van a ir surgiendo distintas participaciones y tengo que yo decir cuál es la
responsabilidad de cada uno dentro de esta planificación, de la familia, de los profesionales, de los docentes, de la maestra inclusiva, nuestra responsabilidad, la responsabilidad del niño, y me ayuda a conseguir los mejores resultados. Cuando yo no planifico, no sé hacia dónde voy. Por lo tanto, planificar me ayuda a tener un horizonte claro. Entonces me da seguridad de que voy a llegar. Puedo modificar mi planificación, pero yo sé hacia dónde estoy yendo, me marca una dirección. Dijimos que uno de los elementos de la planificación es el diagnóstico. El diagnóstico lo que nos hace es aportarnos datos, ¿sí? Esos datos nos sirven para tomar decisiones, ¿sí? Y poder preparar los elementos que necesitamos en base a lo que hemos diagnosticado. El diagnóstico puede ser informal o formal. Un diagnóstico informal tiene que ver con una observación, puede ser algún comentario, datos que me suman. Un diagnóstico formal tiene que ver con entrevistas, con encuestas, con recabar datos de una manera más directa, ¿sí? Donde yo puedo sopesar ambas informaciones, formal e informal, y hacer un diagnóstico preciso. Un diagnóstico implica conocer la comunidad donde voy a trabajar, conocer la escuela, ¿sí? No solamente la institución, sino la comunidad educativa, conocer al niño, de lo que ya hemos hablado, conocer el entorno y también conocer el campo disciplinar en el cual yo me estoy desenvolviendo, en este caso como acompañante. Debo conocer cuál es el límite de mi rol, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Sí, es importante que estemos entendiendo cuál es nuestro campo disciplinar. Luego dijimos también que estaban los objetivos y las metas. Los objetivos se definen como algo, como un resultado que esperamos a largo plazo, ¿sí? El objetivo tiene más tiempo para cumplirse. Se plantea en términos más generales. En cambio, las metas son resultados a corto plazo, en menor tiempo, ¿sí? Y por lo tanto, como son en menor tiempo, se plantean con un mayor nivel de especificidad. Los objetivos responden a la cuestión de que los objetivos lo que pretenden es iluminar nuestra acción, es decir, plantearnos, que pongamos claramente qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Lo que hace es darnos una dirección, ¿sí? Y responden a un lugar a donde llegar, ¿sí? Dice, lo fundamental es que los objetivos sirvan para ser una ayuda que desarrolle con mayor calidad y eficacia el proceso educativo. Si yo no tengo objetivos, voy a hacer actividades sueltas, voy a generar situaciones que no responden a ninguna dirección. Entonces el objetivo es lo primero que yo me planteo. Hago un diagnóstico de cuál es la situación y en base a ese diagnóstico me planteo los objetivos. A corto y a largo plazo, ¿sí? Pero los tengo que plantear. No puedo trabajar sin un objetivo claro. Los objetivos pueden ser objetivos generales, que son complejos, son mucho más complejos, son mediatos y alcanzables en un determinado periodo. Pueden ser objetivos que me plantee a lo largo del año, objetivos que me plantee en el trimestre, objetivos que me plantee en el mes. Y los objetivos específicos me hablan de aquellos que son más simples, quizás más en una clase, más en lo cotidiano, ¿sí? Más a corto plazo y que son de un alcance inmediato. Los quiero, mi meta es alcanzarlos y observar el resultado más rápido. Los específicos en realidad van nutriendo los objetivos más generales, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que un niño me pongo como un objetivo general que logre escribir en sílabas, entonces mis objetivos específicos serán primero que reconozca las vocales, que reconozca las consonantes, luego que las pueda unir para poder llegar al objetivo que me planteé, que es conocer o formar las sílabas. Las características de los objetivos siempre se relacionan con los fines de la educación, ¿sí? Mis objetivos siempre van a tener que ver con el contexto donde estoy trabajando. También tienen que ver con el nivel que estoy trabajando, con la modalidad, ¿sí? Con el grado que estoy trabajando. No es un objetivo que yo me planteé en educación especial, un objetivo que me planteé en un primer ciclo, o un objetivo en un segundo ciclo, o en una escuela de corte rural o una escuela de corte urbano, ¿sí? Los objetivos van a ser diferentes porque el contexto es diferente.
El objetivo tiene que afirmar que el estudiante es capaz de hacer, ¿sí? Después de la experiencia. Es decir, mi objetivo, luego, cuando el alumno desarrolle y haga la actividad, tiene que darme fe de que eso se logró, ¿sí? Que la meta se alcanzó. El objetivo es lo que se propone enseñar, ¿sí? Y lo que el alumno ha de aprender. Dice, es un proceso activo de construcción, partiendo de los saberes previos. Lo tengo remarcado y ustedes lo van a ver en el PowerPoint. Enseñar, aprender, construcción y saberes previos. Enseñar y aprender son parte de un mismo proceso. Si bien los mecanismos y los procesos internos son diferentes, forman parte, se entrelazan, ¿sí? Y como bien dice, es una construcción activa entre ambos, entre el que enseña y el que aprende, y que tiene un basamento en aquello que el alumno ya trae. Yo no puedo enseñar ni pretender enseñar algo que el alumno no tiene un fundamento o una base previa para continuar construyendo. Las estrategias. La estrategia es un esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos, ¿sí? Yo elijo los contenidos de los propósitos y voy a plantear cómo los voy a enseñar, qué estrategia voy a utilizar y qué recursos voy a utilizar para ello también, ¿sí?